Buenas tardes, profesor y compañeros. Continuando con el ciclo de exposiciones, en esta oportunidad abordaremos el tema del descuento. El grupo está conformado por Anderson Rojo, Franger Juárez, María Méndez, Gustavo Coronado y mi persona, Benito Salcedo. Ahora bien, entrando a ver lo que es el contrato de descuento, este se concibe como el contrato relacionado con las operaciones de crédito. Es decir, es el acuerdo por el cual un acreedor cede su derecho de cobro de una deuda con vencimiento futuro, recibiendo por su contraparte, en este caso por una entidad financiera, el pago en el presente. Dentro de este tipo de contratos se encuentran los sujetos de descontatario, que este transfiere un crédito no vencido a cambio del valor dinerario que representa, y previa deducción fijada por las partes, y el descontador, que viene a ser el responsable por el pago del crédito transferido. Asimismo, finalizado el plazo del financiamiento, el banco, como nuevo titular del préstamo, podrá cobrarlo ante el deudor. Al respecto, citando a Aureoles, lo define como el contrato por el que el banco anticipa a su cliente el importe de un crédito no vencido, que éste ostenta frente a un tercero, deduciendo los intereses correspondientes al tiempo que le falte para su vencimiento y recibiendo a cambio la titularidad del derecho cedido. Buenas tardes, estimada doctora y demás compañeros. Dios nos bendiga. Mi nombre es Anderson Rojo, titular de la cédula de identidad 24618756. A continuación, en la presente exposición del tema del descuento, como lo venía explicando nuestro compañero Benito, que es un contrato relacionado con operaciones de crédito. Ahora bien, hacemos constar que existen partícipes del contrato de descuento y se clasifican de la siguiente manera, que son dos. El primero es el descontante. Ese es el principal partícipe, que es aquel banco o entidad financiera que otorga y paga por adelantado el crédito. Y como segunda parte o como segundo integrante de este tipo de contrato es el cedente o descontatario, que es aquel acreedor que cede el préstamo, que permite el préstamo a cambio de liquidez. Esos son los dos integrantes de este tipo de contrato. Ahora bien, hablaremos sobre los caracteres del contrato de descuento. Este es un contrato que está conformado, que es un contrato bilateral. La unión de dos personas es un contrato oneroso, es un contrato consensual, es un contrato nominado, es un contrato principal y es un contrato conmutativo. También se puede establecer que existen clases de descuento y se clasifican en cartacio y no cartacio. El cartacio, en este tipo de clases es cuando se transfiere títulos de crédito, que por lo regular son letras de cambio, y en no cartacio es cuando se da el crédito y consta en libros de contabilidad del comerciante. Pero en uno de estos es necesario establecer que tienen que ser exigibles a términos o con previo aviso, que haya prueba escrita de la existencia del crédito, que el contrato conste por escrito y que se giren letras de cambio a favor del descontador por los créditos transferidos. Saludos fraternales a todos mis compañeros, en especial a la profesora. Dando continuidad, me corresponde hacerles conocedores acerca de las características principales del contrato de descuento, entre las que se tienen como primero: el banco descuenta los intereses que se generarían desde el pago del adelanto hasta el vencimiento de la deuda, así el importe que recibe el cedente es menor al principal del préstamo. En segundo, además de los intereses, la entidad financiera también descuenta comisiones y otros gastos. En tercero, si el deudor no paga al descontante por cualquier razón ajena a la voluntad del descontante, el banco podrá exigir el reintegro por parte del descontatario.
Esto último siempre y cuando se haya transmitido una deuda. A esto se le conoce como cláusula salvo buen fin. Dicha condición marca una diferencia respecto a la cesión de créditos, donde puede o no existir la responsabilidad solidaria del acreedor. En cuarto, el descuento puede efectuarse sobre letras de cambio, pagarés, créditos ordinarios o incluso cupones de acción. Estos últimos son títulos que acreditan el derecho a cobrar dividendos y que pueden ser negociados. En quinto, los créditos cedidos no pueden haber vencido ni estar en litigio. Y en sexto, el descontante puede acercarse a otra entidad financiera para cederle sus derechos de cobro. Esto a cambio de una contraprestación en el presente. Dicha operación se conoce como redescuento. Dentro de los tipos de contrato de descuento se tienen que, según su naturaleza, son de tipo comerciales y financieros. Entre los comerciales, este existe como consecuencia de una operación mercantil en la que es contentivo de modalidades como lo son ordinario, en el que tanto las comisiones como los intereses se calculan en base a la progresión del plazo desde el descuento hasta el vencimiento. El forfait se caracteriza porque aplican exclusivamente un solo tipo de interés y una comisión fija independientemente del plazo de vencimiento que tenga el efecto. Y transitorio, donde su carácter es netamente circunstancial, por ende no es necesario instrumentalizarlo mediante póliza de descuento. Y el otro tipo es el financiero, como antes se los había anunciado, que este es exclusivamente para obtener financiamiento del banco. Veamos pues entonces un ejemplo de contrato de descuento a través de un ejercicio práctico. Supongamos que una empresa necesita liquidez en el corto plazo por un gasto imprevisto. Asimismo, posee una cuenta a cobrar con vencimiento a 3 meses de $10,000. La compañía se acerca al banco y este ofrece un contrato de descuento a una tasa anual equivalente de 5%. Además, aplicará una comisión de 1% por la operación. Entonces, primero, se calcula el tipo de interés trimestral, denotado con la letra I minúscula, donde I es igual a 1 más 0,05, que sería el interés, la tasa de interés anual, elevado a la 1/4 menos 1, que esto es igual al 0,0123, siendo esto nuestro interés trimestral. Entonces, se aplica el descuento por intereses. 10,000, que serían los $10,000, entre 1 más el interés trimestral, que es el 0,0123 que ya hemos hallado. Esto da un resultado de 9.878,77. Finalmente, consideraremos la comisión de 1% para obtener lo que recibirá el cedente, siendo que 9.878,77 por 0,99 es igual a $9.779,98. Entonces, el cedente recibirá $9.779,98. En realidad, el valor de su cuenta a cobrar es de $10,000, pero al recibirlo antes, renuncia a una pequeña parte. Buenas tardes, por acá les habla María de las Mercedes Méndez Valera. Un gran saludo para todos ustedes y dando continuidad sobre lo que es el contrato de descuento. Y es importante destacar, mis estimados amigos, que este tipo de contrato a nivel de jurisprudencia y doctrina en Venezuela la información no es muy amplia. Razón por la cual estuvimos trabajando con derecho comparado y legislaciones como España, Argentina, México, entre otras, sí tienen un abanico de posibilidades para investigar sobre este contrato. Nosotros específicamente
tomamos a España como referencia para tener una definición, algunas clases de este tipo de contrato, las características y efectos del mismo y por supuesto su importancia. Al respecto, quiero explicarles que en España este tipo de contratos es aquel por el que una entidad crediticia autoriza a un cliente el importe de un crédito pecuniario que éste tiene contra un tercero con deducción de un interés o un porcentaje y a cambio de la cesión del crédito mismo. De igual forma, en esta legislación tienen descuentos de certificaciones administrativas que a pesar de carecer de la protección cambiaria, gozan en cambio de la economía proporcionada por la indubitaria solvencia del deudor. De igual forma, pues el contrato de descuento se caracteriza por ser un contrato consensual, no real, oneroso, porque cada una de las partes obtiene de otro una ventaja o beneficio patrimonial. El cliente obtiene la disponibilidad o entrega de una determinada cantidad o suma de crédito y la entidad de crédito percibe en compensación un interés que se descuenta del importe anticipado. De igual forma, el cliente se convierte en deudor de la entidad de crédito y lo que se persigue es que al vencimiento del crédito, este cliente haya quedado o haya cumplido con sus obligaciones ante esta entidad bancaria. Dentro de las clases de crédito de la legislación española, y según su doctrina, tenemos los descuentos cambiarios y no cambiarios, los descuentos comerciales y financieros, los descuentos individualizados o globales y los redescuentos. Ahora bien, en Venezuela podemos crear, vamos a decirlo de esta forma, una definición de este contrato. Y no es otra cosa que es un contrato mercantil, específicamente del ordenamiento sectorial bancario. Y cuando me refiero al ordenamiento sectorial bancario y tomando en consideración nuestro ordenamiento jurídico, pues comenzaríamos por hablar un poco sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en su artículo 318 de la sección tercera del Sistema Monetario Nacional. En este artículo, en el último aparte, señala lo que es los objetivos que tiene el Banco Central de Venezuela, ¿okay? Y dentro de sus funciones está la de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecución de la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de intereses. Cuando hablamos de tasas de intereses, pues de una vez nos ubicamos en esos créditos que el banco da a sus clientes. De igual forma, también tenemos que tomar en consideración el Código Civil venezolano, que como ya cada uno de nosotros conocemos, en él se establecen aquellas obligaciones que tiene la persona cuando lleva a cabo un contrato. Acá también están los efectos, la naturaleza de cada uno de ellos. Y el legislador puede consultar el Código Civil para ver qué elementos existen allí sobre el contrato de descuento. Y también tenemos el Código de Comercio, que no lo podemos dejar a un lado. Y en el artículo 2 señala cuáles son los actos de comercio. Y está allí presente en el numeral 14 las operaciones de banco y las de cambio. De igual forma tenemos la Ley Especial de Bancos o del sector bancario, en donde tenemos acá 4 artículos que consideramos como equipo de trabajo que estaban inmersos o en lo que es el contrato de descuento, por lo menos permean en él, como lo es el artículo 57, en donde se señala la prohibición de realizar débitos en las cuentas sin autorización de los usuarios o usuarias,
el artículo 58, que define el crédito como una operación en moneda nacional que comprende, entre otras cosas, descuentos. Ojo, cuando hablamos de descuentos tenemos que tener claridad de que ya se ha realizado un contrato, y el contrato debe ser consensual, debe de existir lo que establece el código, como es la capacidad, ¿verdad? De igual forma, no puede ser un contrato coaccionado, sino es libre. La persona que lo lleva a cabo, que lo establece, lo hace pues bajo lo que conocemos como esa autonomía de la voluntad de las partes, y que es una convención. Eso lo hemos repetido en reiteradas oportunidades, que nos permite constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir, entre ellas un vínculo jurídico. Y también tenemos el artículo 78, que habla sobre la exhibición de las tasas y comisiones, que existe un límite, ¿okay?, que establece la misma banca, y la prohibición de cobro de intereses sobre intereses. Dando continuidad, el objeto del contrato de descuento se tiene que es doble. Primero, para el cliente, la recepción de una suma de dinero, y para el banco, la colocación que hace a cambio de recibir letras de cambio que al vencimiento serán pagadas por un tercero, el aceptante de la letra, y en caso de incumplimiento tiene la facultad de cargar su valor, más intereses y gastos, en la cuenta corriente del cliente. Dentro de las obligaciones del cliente se tienen, primero, la utilización de la cuantía aprobada. En el contrato el banco le otorga al cliente un crédito de naturaleza rotativa, fijándose una cuantía máxima para la utilización anual. El cliente presentará sus letras de cambio para descuento en planillas especiales que le proporciona para el caso el banco. El monto total de la planilla no debe exceder de la cuantía máxima aprobada. En segundo lugar, dentro de estas obligaciones, se tiene que transferir los créditos. El cliente debe entregar las letras para el descuento debidamente endosadas a favor del banco, para que en el determinado momento y a su sola decisión pueda ejercer las acciones cambiarias que le corresponden como tenedor de la misma. En tercer lugar, dentro de estas mismas obligaciones, se tiene que reembolsar la suma recibida. Estas obligaciones es característica propia del contrato, pues queda convenido que si la letra de cambio descontada no es pagada por el aceptante en su vencimiento, su valor, incluyendo los gastos e intereses, serán reembolsados automáticamente por el cliente descontante. Por último lugar, dentro de estas obligaciones se tiene que pagar la remuneración convenida. Se cumple en forma automática en el caso del descuento, pues cuando el banco entrega la suma de dinero descontada, como lo sugiere el nombre del contrato, la suma correspondiente al interés entre la fecha que se realiza la operación y la del vencimiento del crédito transferido. Dentro de las obligaciones del banco, tiene como primer lugar facilitar las planillas para la presentación de las letras que serán descontadas por el cliente. En segundo lugar, calificar las letras de cambio que le han presentado, las mismas que deben provenir necesariamente de operaciones comerciales normales realizadas entre el descontante y el aceptante. También se califica la plaza de cobro y el plazo. En tercer lugar, entregar la suma de dinero como consecuencia de la transferencia del crédito previa aplicación de la tasa de descuento. También devolver inmediatamente las letras que no han sido calificadas. Notificar al aceptante y proceder al cobro de la letra de cambio. Y por último, en caso de incumplimiento en el pago, procederá el banco a entregar las letras al notario público para que proceda al protesto respectivo.
salvo indicación expresa del cliente que dispense de dicho requisito. Sin otro particular a qué hacer mención y esperando la orientación siempre tan pertinente y constructivista por parte de la profesora, nos despedimos de ustedes y esperamos que terminen de pasar una bendecida tarde.